respondemos a ella? ¿Buscamos el perdón y la reconciliación o nos dejamos consumir por el enojo? Es importante señalar que la ira injustificada se basa en la injusticia percibida, pero rara vez tiene que ver con la verdadera justicia de Dios. Cuando nos dejamos llevar por el enojo sin un propósito correcto, solemos responder desde nuestro propio ego. Nos enojamos porque creemos que nuestros derechos han sido violados, que nuestra reputación ha sido mancillada o que nuestras expectativas no se han cumplido. Pero el Evangelio nos enseña un principio completamente diferente: la humildad y el perdón. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, sugiriendo hasta 7 veces. Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús nos muestra que la verdadera medida de la justicia es la misericordia. La ira que no está guiada por la compasión de Cristo rápidamente se convierte en un obstáculo para vivir en paz con Dios y con los demás. El ejemplo de la vida de Jesús es un testimonio poderoso sobre cómo manejar la ira. Jesús, siendo completamente divino y humano, experimentó la ira, especialmente cuando vio el pecado y la corrupción, como cuando expulsó a los mercaderes del templo. Mateo 21, 12, 13. Sin embargo, su ira no era destructiva, sino motivada por el celo por la santidad de la casa de Dios. Jesús no usó su ira para herir a otros, sino para corregir el mal y restaurar el orden. Su enfoque nos enseña que la ira no es en sí misma un pecado, sino que el problema radica en cómo la gestionamos. Cuando Jesús mostró ira, lo hizo con un propósito divino, en busca de la justicia de Dios, pero nunca actuó desde el ego personal, ni permitió que su ira le despojara de su carácter lleno de compasión y amor. Este es un modelo que debemos seguir. La ira injustificada, aquella que surge de la ofensa personal y no del celo por la gloria de Dios, es lo que debemos evitar. En nuestra vida diaria, la ira injustificada puede surgir de muchas formas. Quizás un amigo nos ha fallado, un familiar nos ha herido, o una situación en el trabajo nos provoca frustración. En momentos así, la tentación de ceder a la ira puede ser fuerte. Sin embargo, debemos recordar lo que la Escritura nos enseña. En Colosenses 3:8, Pablo nos exhorta: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El enojo y la ira son venenos que corrompen no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. En lugar de dejarnos llevar por la frustración, la clave es nuestro corazón y mente con la voluntad divina. La transformación comienza con la intención de ayunar y el compromiso de buscar una conexión más profunda con Dios. Decidir ayunar implica sacrificar temporalmente nuestras necesidades físicas para enfocarnos en lo espiritual, creando un espacio para que Dios trabaje en nosotros. Este compromiso nos permite despojarnos de distracciones y escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cuando nos alejamos de las distracciones del mundo y nos enfocamos en Dios, podemos percibir su guía y dirección de manera más nítida. El ayuno nos invita a una introspección profunda y a una autoevaluación sincera. Al abstenernos de alimentos, enfrentamos no solo el hambre física, sino también las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Este tiempo de autoexamen puede revelar patrones de comportamiento, pensamientos y actitudes que no están alineados con la voluntad de Dios, ofreciéndonos una oportunidad para el arrepentimiento y la purificación. Nos ayuda a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios y a hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo a su voluntad. Durante el ayuno, desarrollamos una mayor sensibilidad al Espíritu Santo. Al reducir distracciones y dedicar tiempo a la oración y meditación, nos volvemos más receptivos a la guía y dirección del Espíritu. Esta sensibilidad nos permite discernir la voluntad de Dios con más claridad y obedecerla con mayor prontitud y confianza. Nos damos cuenta de que la voz de Dios se hace más fuerte cuando nuestro mundo se calma y nuestra mente se enfoca en Él. El ayuno también nos fortalece para enfrentar pruebas y desafíos con una fe renovada. La dependencia de Dios desarrollada durante el ayuno nos enseña a confiar en su provisión y fortaleza en todas las circunstancias.
Esta confianza nos capacita para perseverar en la obediencia incluso en medio de dificultades. Sabemos que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos a través de cada prueba. La práctica regular del ayuno desarrolla una mayor disciplina espiritual. Nos enseña a controlar nuestros deseos y a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Esta disciplina se extiende más allá del período de ayuno, afectando positivamente otras áreas de nuestra vida espiritual como la oración, el estudio de la Biblia y actos de devoción. Nos convertimos en personas más centradas y comprometidas con nuestra fe, viviendo de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. La transformación interior durante el ayuno se refleja en nuestras acciones y relaciones con los demás. Un corazón transformado por Dios es más compasivo, misericordioso y dispuesto a servir. El ayuno nos ayuda a desarrollar un amor más profundo por nuestro prójimo y a buscar maneras de vivir justicia y misericordia. Vemos a los de propuesta. Antes de ir a cualquier lugar, antes de entablar cualquier conversación importante, podamos preguntarnos: ¿esto me mantendrá bajo la cobertura divina o me sacará del refugio de Dios? Padre, te pedimos que así como David fue escondido en las cuevas cuando Saúl lo perseguía y allí encontró refugio y protección, así nosotros también sepamos que hay momentos en los que necesitamos refugiarnos en ti, apartarnos del ruido del mundo, buscar tu presencia en la intimidad y ahí encontrar la paz y la dirección que necesitamos. Te pedimos, Señor, que podamos experimentar lo que significa morar bajo tu sombra. La sombra no solo protege del calor del sol, sino que también refresca, alivia, da descanso. Queremos experimentar ese refresco espiritual que viene de estar cerca de ti, esa paz que alivia todas nuestras preocupaciones, ese descanso que renueva nuestras fuerzas. Padre Celestial, sabemos que en tu tabernáculo hay diferentes niveles de intimidad y protección. Te pedimos que no nos conformemos con estar solo en el atrio exterior, sino que podamos entrar hasta el lugar santísimo, hasta ese lugar de máxima intimidad contigo, donde tu presencia es tan real que podemos sentirla, donde tu paz es tan profunda que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos pedirte que nuestros seres queridos también sean escondidos en tu tabernáculo. Sabemos que una de las formas más efectivas que el enemigo usa para atacarnos es a través de aquellos que amamos. Por eso, ponemos a nuestra familia completa bajo tu manto de protección divina, para que todos juntos podamos experimentar la seguridad de estar refugiados en ti. Te pedimos, Padre, que cuando las tormentas de la vida se levanten, cuando los vientos de la adversidad soplen fuerte, cuando parezca que todo a nuestro alrededor se tambalea, podamos permanecer firmes y seguros, porque estamos edificados sobre la roca, porque estamos escondidos en tu tabernáculo, porque estamos refugiados en ti, que eres inmutable y eterno. Gracias, Señor, porque en este mismo momento podemos sentir esa cobertura divina sobre nuestras vidas. Es como si estuviéramos envueltos en un manto invisible pero real de protección celestial. Podemos descansar en la seguridad de saber que nada nos puede tocar sin tu permiso, y que incluso si algo nos toca, hijos amados, clamo por todos los que en este momento están pasando por dificultades económicas, por los que no saben cómo van a pagar la renta de este mes, por los que miran la cuenta del banco y sienten que el corazón se les aprieta de angustia, por los padres que no saben cómo van a comprar los útiles escolares de sus hijos, por las madres que se acuestan sin comer para que sus niños puedan tener algo en el plato. Tú ves cada sacrificio, conoces cada lágrima derramada en secreto por la falta de dinero. Señor, hay familias que están a punto de perder su casa porque no pueden pagar la hipoteca. Hay personas que caminan largas distancias porque no tienen dinero para el transporte. Hay hogares
donde se enciende una vela porque cortaron la luz por falta de pago. Pero yo declaro que tú eres el Dios de la provisión sobrenatural, el que puede hacer que el dinero aparezca donde no lo había, el que puede tocar corazones para que bendigan a los necesitados. Provee para los que necesitan trabajo. Abre puertas de empleo donde parecía que no había oportunidades. Que los currículos lleguen a las manos correctas. Que las entrevistas de trabajo sean exitosas. Que se abran posiciones que parecían imposibles de conseguir. Multiplica el poco dinero que tienen en sus manos, así como multiplicaste los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. Que el aceite no se acabe, que la harina no se termine, que siempre haya suficiente para pasar un día más. Convierte la escasez en abundancia. Transforma la necesidad en provisión sobrenatural. Que lleguen cheques inesperados, que aparezcan oportunidades de negocio, que se abran fuentes de ingreso que no estaban en los planes humanos. Tú puedes usar a cualquier persona para ser canal de bendición. Puedes abrir cualquier puerta que parecía cerrada para siempre. Tu creatividad no tiene límites cuando se trata de proveer para tus hijos. Bendice a los que han perdido su trabajo recientemente, a los que fueron despedidos sin justificación, a los que cerraron sus negocios por la crisis económica. Que esta situación que parece una tragedia se convierta en una oportunidad para algo mejor. Que encuentren empleos mejores que los que perdieron. Que inicien negocios más prósperos que los que tuvieron que cerrar. Que puedan testificar que perder ese trabajo fue lo mejor que les pasó, porque los llevó a encontrar su verdadero propósito. Derrama sabiduría financiera sobre tu recta. Dios empieza a moverse a tu favor. Ora con perseverancia y sin duda. Muchas veces, el problema no es que Dios no quiera responder, sino que nosotros nos rendimos demasiado pronto. Lucas 18:1 dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre y no desanimarse. Jesús nos enseñó la historia de una viuda que insistía con un juez para que hiciera justicia. Ella no se rindió y al final recibió su respuesta. Dios no responde solo a oraciones rápidas y ocasionales. Él responde a los que oran con fe, sin dudar y con perseverancia. Mateo 7:8 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Estás pidiendo, buscando y llamando con constancia? Hoy es el momento de reactivar tu fe y volver a orar con la certeza de que Dios está obrando. 3. Ora usando las promesas de Dios. Una de las armas más poderosas en la oración es declarar las promesas de Dios. Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando oras, no uses solo tus palabras, usa la palabra de Dios. En lugar de decir: Dios, ayúdame, no sé qué hacer, di: Señor, tu palabra dice en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo confío en que me guiarás. Orar con las promesas de Dios es orar con autoridad. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La clave no es repetir palabras vacías, sino hablarle a Dios con fe y usando su verdad. Hoy mismo empieza a orar con la Biblia en tus manos. Declara sus promesas y verás cómo todo cambia. Ahora te quiero preguntar: ¿estás listo para orar de la manera correcta? ¿Te comprometes a dejar la duda y empezar a orar con fe? Escribe en los comentarios: Señor, hoy oro con fe, perseverancia y alineado a tu voluntad. Hazlo como un acto de fe y como una declaración en tu vida. Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan con fe. Importante antes de continuar:
Si este mensaje te ha hablado al corazón, no salgas sin hacer esto. Dale me gusta a este video. La hipocresía no solo nos aleja de la verdad de Dios, sino que también nos impide experimentar la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Nos encierra en una vida de apariencias vacías, mientras Dios quiere que vivamos en la luz de su verdad. Solo cuando abandonamos las máscaras y nos rendimos completamente a Él, podemos ser verdaderos reflejos de su amor. Vivir con sinceridad es la clave para una vida cristiana auténtica, y es esa sinceridad la que Dios valora por encima de todo. La hipocresía es una actitud que destruye nuestra relación con Dios y con los demás, pero la honestidad y la integridad nos acercan a su corazón. Dios nos llama a ser genuinos, a ser verdaderos y a vivir de acuerdo con lo que realmente somos en Él. La ira es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, no todas las formas de ira son iguales. La Escritura nos enseña que la ira justa puede ser una respuesta legítima a las injusticias, pero la ira injustificada, aquella que surge del corazón humano, sin fundamento verdadero, es algo que desagrada profundamente a Dios. En Efesios 4:26 Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta frase nos deja claro que hay un espacio para el enojo legítimo, pero también nos advierte sobre el peligro de dejar que este sentimiento controle nuestra vida. Es en la ira injustificada, la que surge de la frustración, el orgullo o la falta de perdón, donde comenzamos a alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando permitimos que la ira nos domine, nos estamos alejando del propósito divino para nuestras vidas. La ira injustificada es destructiva. En Proverbios 14:17 se nos dice: el que es iracundo hace locuras, y el hombre de malas obras es aborrecido. La ira que no está bajo el control de Dios no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también corrompe nuestra paz interior. Cuando permitimos que este sentimiento nos gobierne, comenzamos a tomar decisiones impulsivas, a herir a quienes amamos y a crear una distancia emocional con aquellos que nos rodean. No importa cuán justificados podamos sentirnos, la ira descontrolada nos arrastra hacia el pecado. Jesús, en su Sermón del Monte, señaló que incluso enojarse sin causa es un pecado grave. En Mateo 5:22, Él nos advierte: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Estas palabras son un desafío para todos nosotros, porque nos llaman a una introspección profunda sobre el estado de nuestro corazón. Si la ira es una reacción natural ante un agravio, lo que importa es cómo... El ayuno aumenta nuestra conciencia de la necesidad de fortaleza espiritual que solo Dios puede proporcionar. En esos momentos de debilidad, nuestra dependencia de Dios se profundiza, llevándonos a orar más fervientemente y a buscar su ayuda en momentos de tentación. Es una oportunidad para experimentar la suficiencia de la gracia de Dios y su poder en nuestra vida. Otra herramienta esencial en la resistencia a la tentación es la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 4, nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conocer y meditar en las Escrituras nos arma con respuestas adecuadas para enfrentar la tentación, utilizando las Escrituras para refutar mentiras y engaños. Al llenarnos de la palabra de Dios, fortalecemos nuestra mente y espíritu para resistir cualquier tentación que se nos presente. El ayuno también puede revelar áreas de vulnerabilidad espiritual que necesitan atención. Durante el ayuno, la reflexión y la oración nos ayudan a identificar patrones de pensamiento o comportamiento que nos hacen susceptibles a la tentación. Esta introspección nos permite abordar y corregir estas áreas con la ayuda de Dios, fortaleciendo nuestra resistencia a futuras tentaciones. Es un proceso de purificación que nos ayuda a crecer en santidad y devoción. El ayuno no es solo una práctica de negación, sino una preparación para la batalla espiritual. Nos prepara para enfrentar tentaciones con una mente clara y un espíritu fortalecido. Siguiendo el ejemplo de Jesús,
El ayuno se convierte en una herramienta efectiva para resistir la tentación, centrándonos en la voluntad de Dios, desarrollando autodisciplina, dependiendo de la fortaleza divina, armándonos con la palabra de Dios y abordando nuestras vulnerabilidades. Entonces, la próxima vez que enfrentes tentaciones, considera usar el ayuno como una herramienta espiritual poderosa. No solo te ayudará a fortalecer tu fe y tu capacidad para resistir las tentaciones, sino que también te acercará más a Dios, renovando tu espíritu y profundizando tu relación con Él. Número 11. Permite que el ayuno transforme tu vida. Permitir que el ayuno transforme tu vida es un paso poderoso hacia una relación más profunda con Dios. Cuando Jesús ayunó en el desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo, preparado para su ministerio. Este acto de entrega no solo fortaleció su espíritu, sino que también lo capacitó para enfrentar las tentaciones y desafíos que vendrían. De la misma manera, el ayuno puede prepararnos y fortalecernos para cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es una herramienta que nos lleva a una transformación interior. Al recordar las hermosas palabras del Salmo 27:5, donde tu siervo David declara: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Señor, eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Ser escondidos en tu tabernáculo. Señor, entendemos que tu tabernáculo no es un lugar físico, sino una realidad espiritual donde encontramos refugio perfecto. Es ese lugar sagrado donde tu presencia habita, donde ningún mal puede tocarnos, donde estamos completamente seguros bajo tu cuidado amoroso. Te pedimos que hoy podamos vivir conscientes de que estamos escondidos en ti. Tu palabra nos enseña en el Salmo 91, del 1 al 2, una verdad preciosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Padre, eso es lo que declaramos hoy sobre nuestras vidas. Tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro Dios, en quien confiamos plenamente. Señor, el Salmo 46:1 nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No eres solo nuestro amparo cuando todo está bien, sino especialmente cuando las tribulaciones aparecen. Eres nuestro refugio inmediato, nuestro auxilio que nunca llega tarde, nuestra fortaleza que nunca falla. Padre Celestial, también abrazamos la promesa de Deuteronomio 33:27, donde tu palabra declara: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo, los brazos eternos. ¡Qué hermosa imagen, Señor! Tus brazos eternos están debajo de nosotros, sosteniéndonos, protegiéndonos, asegurándonos que nunca caeremos porque tú nos sostienes. Te pedimos, Padre, el discernimiento espiritual para reconocer tu protección divina en cada momento de este día. Sabemos que muchas veces tu protección actúa de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Tal vez nos proteges de un accidente retrasando nuestro viaje. Tal vez nos proteges de una mala decisión poniendo inquietud en nuestro corazón. Tal vez nos proteges de personas dañinas alejándolas de nuestro camino. Señor, queremos pedirte sabiduría para permanecer bajo tu cobertura durante todas las decisiones que tomemos hoy. Que antes de decir sí o no a cualquier deseo, que tu esperanza los anime cuando todo parece perdido. Transforma la tristeza en gozo, la depresión en esperanza, la ansiedad en paz. Tu palabra dice que nos das belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Que puedan celebrar en lugar de lamentarse, que puedan reír en lugar de llorar, que puedan cantar en lugar de gemir. Que sus testimonios sean que tú convertiste sus lamentos en baile. Sana la autoestima que ha sido destruida por el rechazo, por las críticas constantes
por la comparación con otros. Ayúdalos a verse como tú los ves, perfectos en Cristo, completos en Él, aceptados en el amado. Que no busquen su valor en la opinión de los demás, sino en lo que tú dices de ellos. Que no dependas de la aprobación humana, sino de tu amor incondicional. Declaro restitución sobre las vidas que han sufrido pérdidas injustas. Tú prometiste que nos devolverías los años que comió la oruga, que restaurarías el tiempo que fue robado por las circunstancias. Todo lo que el enemigo ha robado, todo lo que las circunstancias han quitado, todo lo que el tiempo ha llevado, tú lo vas a restaurar multiplicado. Porque tú eres el Dios de la restitución, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Restaura los sueños que fueron aplastados, las esperanzas que fueron rotas, los planes que fueron frustrados, que vuelvan a soñar con ilusión, que recuperen la esperanza en el futuro, que hagan nuevos planes sabiendo que tú los vas a prosperar. Que su historia no termine en tragedia, sino en victoria. Que su vida no sea recordada por las caídas, sino por las veces que se levantaron con tu ayuda. Declaro que lo mejor está por venir para cada persona que está orando. Que los próximos capítulos de su vida sean los más hermosos. Que los años que vienen sean mejores que los que se fueron. Que puedan decir como Job, mi final será mejor que mi comienzo. Que testifiquen como José, lo que ustedes pensaron.